Y para continuar con este tema y el análisis de las elecciones de las PASO, estamos en comunicación con Patricio Navia. Él es profesor latinoamericano de la Universidad de Nueva York. Estamos en comunicación con él. Patricio, muy buenos días, muchas gracias por tu contacto. Queremos saber si estás en algún punto de acuerdo con este audio que estábamos escuchando de la diputada española Toledo Álvarez de Toledo, donde dice que Argentina continúa buscando nuevos rumbos y quiere acabar con lo que tiene que ver con el populismo. Sí, bueno, hay populismos de derecha y también populismos de izquierda, y creo que el problema del populismo en América Latina es que nos han tocado de los dos. Ujú. Y la evidencia es que cuando tenemos gobiernos populistas que se tienden a centrar en una sola persona, y tal vez por eso el peronismo es como el símbolo del populismo, porque no es un discurso de ideas, sino más bien de personas. Es tan simbólico de este populismo, pero América Latina tiene el problema de que confiamos mucho en las personas más que en las instituciones. Y parte de lo que vimos ayer en Argentina es que los argentinos molestos con el oficialismo pusieron al oficialismo en tercer lugar, hay inflación alta, el ministro de Economía, que toda la gente ve como parcialmente al menos responsable de la inflación, terminó en tercer lugar en terminó con la segunda votación individual, pero la tercera votación colectiva como coalición. Solo que el primer lugar también es un candidato que es personalista, ¿no? Javier Milei tiene ideas que son muy opuestas a las del peronismo, pero no tiene equipos que pudieran dar gobierno y tampoco tiene ese discurso más institucional que es lo que probablemente América Latina necesita. Entonces las noticias no son buenas ciertamente para el oficialismo en Argentina, que terminó en tercer lugar su coalición, pero tampoco son buenas, creo, para el país, porque los argentinos, molestos con la situación, parecen tratar de confiar en lo opuesto a lo que está gobernando ahora, pero no necesariamente en alguien que promueve la fortaleza institucional y que tenga equipos para poder gobernar. El gobierno no lo hace uno solo, lo tienen que hacer grupos de personas y creo que eso es lo que está faltando hoy en Argentina. Ujú. ¿Crees que el argentino ayer a las elecciones fue a votar por un voto castigo, un voto en contra, un voto enojo? Bueno, eso es lo que hemos visto en todos los países de América Latina en los últimos 3 o 4 años. Ha sido muy difícil que los gobiernos ganen reelecciones, más bien la gente está votando contra aquellos que están en el poder. No es que se carguen a la izquierda o a la derecha, están sacando a los que están en el poder para poner lo opuesto en el poder. Eso lo vimos en Perú, lo vimos en Chile, lo Ujú. vimos también en Colombia, lo vimos en Brasil. Lo hemos estado viendo incluso en Uruguay, lo hemos visto en todas partes y eso es más o menos lo que estamos viendo también en Argentina ayer. La gente no está contenta con el oficialismo y vota fundamentalmente por la oposición. 2 de cada 3, un poco más, de los argentinos votaron contra el gobierno por candidatos que se oponen abiertamente al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Ujú. ¿Y por qué pensás justamente en estos países que vos estás mencionando, por qué pensás que se está dando este cambio en Latinoamérica? Los latinoamericanos están descontentos con cómo funciona la democracia. La gente quiere democracia, pero quiere que la democracia funcione para ellos. Y cuando ven que hay inflación, cuando ven que hay delincuencia, cuando perciben que hay corrupción, cuando perciben que el gobierno no funciona para ellos, dicen, pues yo sí quiero democracia, pero quiero que la democracia funcione para mí. Y por eso están castigando a aquellos que están en el poder y votando por lo más opuesto, lo más radicalmente distinto de lo que ahora, según la gente, no está funcionando. Entonces, sí vemos que hay valoración por la democracia, pero mucho descontento e insatisfacción con esta democracia, porque la democracia, al menos como está funcionando en sus países, no produce resultados que la gente considere les ayuden a tener una mejor vida. Ujú. Con la sorpresa de estas elecciones que resultaron ayer de las PASO, ¿no? En este ganador que le dio en las PASO a Javier Milei, ¿cómo pensás que se puede llegar a parar de aquí en más Javier Milei en un futuro, ¿no? Que pueda llegar a ser uno de los candidatos presidenciales ante la región latinoamericana? Bueno, creo que el desafío de Milei es mostrar que él puede ser también un candidato presidencial que potencialmente puede gobernar Argentina. Hasta ahora Milei recoge y representa el descontento, la insatisfacción de las personas. Milei está diciendo esto no funciona, Ujú. queremos que se vayan, pero todavía no está claro qué es lo que quiere hacer él y cómo lo haría y si eso es potencialmente viable. Creo que ese es el desafío que tiene por delante Javier Milei para ser influyente
en el resto de América Latina. Y para ganar las elecciones en Argentina, no basta con decirle a la gente lo que está ahora está mal. La gente percibe que lo que está ahora está mal. Necesita decir lo que yo ofrezco es algo que es viable y puede poner al país en un mejor lugar. Los argentinos, digamos, se quieren divorciar de su gobierno actual, pero no está para nada claro que quieran casarse todavía con Milei. Están Ujú, efectivamente descontentos con el gobierno actual, pero no está claro que quieran tener una relación de largo plazo con Milei, porque Milei más bien refleja todo lo que ellos no quieren. ujú. Eso que hace sentido a la gente, porque de eso habla Milei, pero no está claro todavía qué es lo que ofrece Milei a cambio para reemplazar aquello que los argentinos hoy no quieren. Ujú. ¿Cómo ves la Argentina que se encuentra parada en este contexto de política exterior y también de economía con la región? Sea, hay problemas similares y hay otros que son distintos. Argentina tiene bastantes más problemas de inflación que muchos de los otros países de la región. Aunque hay problemas de delincuencia, la delincuencia en Argentina es bastante menor que la que vemos en Ujú, América Latina o incluso en México. Está empeorando. Para los argentinos las cosas han empeorado respecto a cómo era en Argentina antes, pero cuando comparamos con otros países, la situación no es tan mala. Ahora, Argentina sí tiene algunas ventajas evidentes y considerables. El país es rico, produce muchas cosas, es muy competitivo en una serie de dimensiones. Entonces, respecto al resto de la región, a Argentina le podría ir mucho mejor si logra ordenar la parte política y la política económica, que son los dos grandes problemas que ha tenido el país. Entonces, si bien por un lado Argentina está peor que otros países de la región, especialmente en lo que se refiere a la inflación. El potencial que tiene Argentina es claramente superior al del promedio de los países de América Latina. ujú. ¿Cuáles serán o cuáles son los análisis que comenzaron a hacer ahora los expertos, los distintos analistas, en distintos puntos justamente de Latinoamérica con respecto a los resultados de ayer de las PASO? La lectura evidente es que la gente está descontenta y por eso 2 de cada 3, un poco más, votaron contra el oficialismo. Esa es la primera gran noticia. Estas fueron muy malas noticias para el candidato Massa, que es el candidato del oficialismo, el ministro en ejercicio de economía o hacienda, como dirían en muchos otros países de América Latina. Y eso significa que va a haber bastante presión contra el gobierno, contra el peso, probablemente va a subir un poco más el dólar durante esta semana, que ya está muy alto y eso también va a afectar negativamente a la inflación, digamos, va a Ujú, seguir subiendo la inflación. Pero la lectura también es que este voto antisistema por candidatos que vienen de fuera de la clase política tradicional se consolida. Lo vimos en otras partes con características, naturaleza distintas, pero en cierto modo eso fue lo que fue Bukele en El Salvador, Bolsonaro en su momento, el propio Gabriel Boric en Chile o Gustavo Petro, que fue el primer presidente de izquierda en Colombia. La gente está descontenta con su élite política y está reclutando candidatos que vienen fuera de la élite política para ver si ellos son capaces de mover un poco el bote, cambiar un poco las cosas, porque la gente está descontenta con esto que ocurre. Ahora, la experiencia en el resto de América Latina de estos candidatos outsiders no ha sido muy buena. Entonces, tal vez la lección que pueden aprender los argentinos es que no basta con con sacar a todos los que están ahí, poner a alguien que viene desde afuera, ujú. que nunca hizo nada en el gobierno, porque tal vez las cosas no van a mejorar. No es tan fácil que mejoren las cosas, especialmente cuando llegan personas que no tienen experiencia previa en el gobierno. Por último, me gustaría saber qué pensás de cómo pueden llegar a comenzar, ¿no?, en la apertura de los mercados con respecto a esta situación de cara a las próximas elecciones del 22 de octubre. El problema de Argentina es el mismo problema que tiene alguien que no consumió alimentos o no consumió agua por varios días. No puedes llegar y darle un festín de alimentos y de agua porque se te va a morir. Tiene que haber una transición para poder abrir los mercados y lograr que Argentina se incorpore mejor a los mercados mundiales. El país está muy globalizado en muchas dimensiones, pero es muy proteccionista en otras dimensiones. No puedes pasar de ser una economía cerrada a ser una economía abierta sin una transición, porque si no, el efecto puede ser muy, muy negativo. Entonces, tiene que haber una transición, tiene que haber un proceso de creciente liberalización, de tal forma que Argentina se ponga al día con lo que está pasando en otros países del mundo
y de tal forma también de proteger a ciertos sectores durante esa transición. Los procesos de liberalización terminan siendo traumáticos para muchos sectores y tiene que haber algún periodo de transición, no puede de un día para otro pasar y cambiar radicalmente. Si eres drogadicto, no puedes dejar de Ujú. consumir drogas de un día para otro sin un tratamiento y sin un acompañamiento que te ayude a superar esa transición que es bastante compleja. Lo mismo le pasa a Argentina hoy. Entonces veremos cómo va a seguir la situación de Argentina con esta respuesta en los mercados y esta sorpresa entonces para las próximas elecciones del 22 de octubre. Muchas gracias, Patricio. A ti, muchas gracias.